Muy buenos días, hermanos. Dios me los bendiga a todos, hermanos y amigos. Hoy es un día más que el Señor nos ha regalado. Le vamos a transmitir desde la República de Panamá, en La Chorrera, la iglesia evangélica El Maná de la Esperanza. Y hoy tenemos una palabra poderosa. Pero antes vamos a tener un tiempo de oración. Padre Celestial, te damos toda la gloria, Padre, y toda la honra. Padre, gracias por este día tan maravilloso. Gracias, Padre, por una oportunidad más de amanecer, de levantarnos. Gracias, Padre, por el aire que respiramos. Gracias, Señor, por la oportunidad de alabarte, por la oportunidad de darte la gloria y la honra a ti, Señor. Padre, en esta mañana quiero pedirte, Señor, por todas las personas que escuchan este mensaje. Padre, que tu Espíritu Santo toque el alma, el espíritu de cada uno de ellos, Señor. Padre, el que te conoce ya, que, Señor, te busque cada día más. Pero el que no te conoce, el que no ha tenido una relación contigo, Señor, te pido que el Espíritu Santo regenere su vida, regenere su alma, para que Él pueda reconocer su pecado, para que Él pueda, Señor, declarar con su boca que tú eres su Dios. Padre amado, manda tu Espíritu, Señor, a esas almas que te necesitan, Señor. Padre, que esta palabra de hoy llegue al corazón de cada uno de los oyentes. Padre, te alabamos y te damos la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos. Seguimos y vamos al texto de esta poderosa palabra. Padre, vamos a predicar de un salmo, un masquil. ¿Qué es un masquil? Es un salmo de instrucción. O también se puede tomar por un salmo de reflexión. Y hemos escogido el Salmo 42. Dios nos dio el Salmo 42. Es interesante ver cómo las Escrituras usan los ejemplos de los animales para instruirnos en sabiduría y en conocimiento. Cómo Dios usa la naturaleza. Y en este salmo en especial, Dios usa al ciervo. Dios usa a ese animalito, el ciervo, para darnos una enseñanza, para darnos sabiduría y conocimiento. Dice el versículo 1, como el ciervo, refiriéndose al ciervo. Dice que este animalito, cuando él tiene una abundante sed, emite bramidos sonoros que resuenan en el bosque como un clamor desesperado. Como en el verano los ríos tienden a secarse, él es cuando más brama por las aguas. El ciervo brama por agua por dos razones. Hay dos razones que lo hacen bramar. Yo no sé si tú has escuchado un ciervo cuando brama desesperado por la sed. Pero los ciervos tienen dos razones por bramar desesperado por agua. Uno de esas razones es que ellos son perseguidos por sus depredadores constantemente. Pero ellos, para huir por sus depredadores, empiezan a subir las montañas. Son ágiles, tienen mucha agilidad para subir por las montañas. Pero esto le ocasiona una sed desgarradora, una excesiva sed. Y esa es una de las razones por qué él brama por las aguas. La segunda es que tienen dentro de ellos su peor enemigo. En tiempo de celo, de aparearse, sus hormonas despiden por el sudor de ellos un olor que los delata con sus depredadores. Por lo tanto, el ciervo debe encontrar un río
una fuente de agua para bañarse, para así evitar transmitir sus olores. Como en el verano los ríos tienden a secarse y él no encuentra agua, lo único que le queda a ellos, la única oportunidad que le queda a ellos es buscar lirios del campo. Y cuando encuentra esos lirios, él se empieza a revolcar sobre estos lirios para que el olor de los lirios los protejan del sudor que ellos manan. Por estas dos razones, los siervos buscan desesperadamente el agua. Buscan desesperadamente el agua. Basta que nos profundicemos en las Escrituras y nos vamos a maravillar de la enseñanza que el Señor nos ha querido dar a través del comportamiento de la naturaleza y de las características de estos animales, así como lo vamos a ver en este Salmo 42. Dice el versículo 1, dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua. Es interesante, hermanos, conocer cómo estos animales en el verano braman por agua, como ya le he dicho. El salmista reconoce que se encuentra con una gran aflicción. Puede ser también un gran sufrimiento o también atraviesa un gran problema. Y esto lo ha llevado a la desesperación. Esto lo ha llevado al estrés. Esto lo ha llevado a la depresión. Hoy en día, hermano, ¿cómo andamos? Yo no sé cómo andas tú. Pero quiero decirte una cosa. En este momento de pandemia, muchos están deprimidos. Muchos están sufriendo por el problema que está pasando el mundo. Porque no tienen una seguridad. Otros han perdido el empleo. Otros han perdido su negocio de toda la vida. Sus ahorros de toda la vida lo han perdido. Están desesperados. Y no se puede hacer ni un plan. A pesar que se van a abrir ya la cuarentena, no tenemos un plan. Vemos que cada día que pasa en estos últimos días ha subido el contagio del COVID-19. Y no sabemos si nuevamente vamos a regresar a la pandemia, a la cuarentena. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tenemos un Dios. Eso sí lo sabemos. Que tenemos un Dios, y de eso se está refiriendo el salmista. El salmista estaba pasando en estos momentos unos problemas muy difíciles. Estaba en medio de una aflicción, de un sufrimiento. Estaba muy desesperado. Así como el ciervo bramaba o brama por las aguas, en medio de este problema que pasaba el salmista, él bramaba por Dios. Él daba clamor, él clamaba desesperado por la presencia de Dios. Quiero decirle, hermano, el problema que estaba pasando el salmista no podía solucionarlo él. Él no podía solucionarlo ni con su dinero, ni con su fuerza. No podía solucionarlo de ninguna manera. En ese momento el salmista se sentía cansado. Y así como el ciervo huye para las montañas, así el salmista se sentía preocupado. Y esto lo hacía presa fácil de sus enemigos. Así como el ciervo necesita agua en ese momento, que dice que brama por las corrientes de agua, el salmista clamaba, hermano, por la presencia de Dios. Yo no sé si tú has clamado por la presencia de Dios, pero
Este salmista clamaba por la presencia de Dios. Y le digo, hermano, el salmista también usa esta figura para hablarnos de su gran necesidad. Por su alma. Como él busca. Miren lo que dice en el versículo 1. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista clamaba de una manera desesperante, desgarrador, su alma por la presencia de Dios. En medio de la desesperación, el salmista decide ir al único que lo podía defender, al Dios de Israel, al Dios de su padre, al verdadero Dios, no a las imágenes, a ninguna imagen, sino al Dios verdadero, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, a Jesucristo su Hijo. Él era el único que podía ayudarlo en ese momento. Pero quiero decir una cosa, a igual manera, él tenía que pasar por esa crisis. Él tenía que pasar por esa crisis. Y vamos a verlo más adelante. Lo interesante en este salmo es cómo el salmista muestra su abatimiento, que lo compara con un ciervo. Él compara su abatimiento con un ciervo bramando. Y cuando ves a un ciervo bramar, como les dije hace un rato, es que este ciervo tiene una gran necesidad de conseguir agua, de conseguir un río, agua cristalina. Su dificultad no es escalar las montañas, no, él es muy ágil para escalar sus montañas. Su dificultad es el sudor y encontrar agua para lavarse. Quiero decirle que los ciervos en su hábitat tiene dos enemigos, dos. El externo y el interno. ¿Cuáles son los enemigos externos de los ciervos? Los leones, los lobos, los tigres, todos los depredadores que se alimentan de ellos. Tienen muchos enemigos. Pero también tiene un enemigo peor, es su enemigo interno. Como les dije hace un rato, es su sudor. Ese sudor que lo delata a los depredadores. Los depredadores lo huelen a kilómetros porque su sudor lo va a delatar. Esas hormonas que él bota por su sudor lo delatan. Y la única manera de librarse del sudor es sumergiéndose en las profundidades de los ríos. Y él necesita encontrar agua. Asimismo nosotros tenemos dos enemigos. Los externos y los internos. Vamos a ver los externos. ¿Cuáles son los enemigos que nos acechan diariamente? Y vamos a ver en 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8 vamos a encontrar el primer enemigo que tenemos nosotros. Dice 1 de Pedro 5:8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tu primer enemigo y mi primer enemigo es el diablo, el padre de la mentira. Él va a atacarnos, hermano. Ese es nuestro primer enemigo. ¿Y cuál es el segundo enemigo externo? Vamos a verlo en Colosenses 2:8. En Colosenses 2:8 encontramos cuál es nuestro segundo enemigo externo. Dice la palabra, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nuestro segundo enemigo es el mundo, sus filosofías. Hermano, ¿cómo ha entrado hoy día las filosofías del mundo a la iglesia? ¿Cómo las filosofías del mundo han dañado la sana doctrina de las iglesias? Tenemos que tener cuidado. Tenemos que seguir
en la sana doctrina, en la palabra de Dios. Tenemos que seguir confiando en este libro, porque es la palabra de nuestro Dios. Tenemos que seguir confiando en Él. Ese es nuestro segundo enemigo. Pero tenemos otro enemigo, el interno. Igual que los siervos, tenemos un enemigo interno. Y vamos a verlo en Santiago, hermano. Santiago, capítulo 1, versículo del 13 al 15. Dice la Biblia: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nuestro peor enemigo es el que llevamos dentro, nuestra propia concupiscencia. Ese es nuestro enemigo interno. Pero ese enemigo nos pone al alcance de nuestros enemigos externos. Igual que el siervo. Así como el siervo su sudor lo delata con sus depredadores, asimismo nuestra concupiscencia nos delata con nuestro enemigo externo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: cuídate de ti mismo. A veces nos ponemos a ver quién nos está haciendo daño, pero nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Creernos más que los demás. Nos volvemos arrogantes. Creemos que sabemos todo y al final no sabemos nada. Debemos de cuidarnos de ese enemigo. Necesitamos, hermanos, limpiarnos como el ciervo en las profundidades del agua. Corramos a esas aguas. Busquemos esas aguas. Vamos a ver 5 razones de enseñanza en este Salmo 42. 5 razones de una tremenda enseñanza que el Señor nos quiere dar por medio del siervo. Y la primera enseñanza está en el versículo 1 y 2. Dice la palabra: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La primera enseñanza es porque tiene una gran necesidad del Dios vivo. Bramar es un clamor profundo. Y tanto en el siervo como en nosotros tenemos que clamar por el Señor para saciarnos de esas aguas. Quiero que veamos Isaías 41. ¿Qué nos dice Isaías 41, 17 y 18? Dice la palabra del Señor: los afligidos y los menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Sé que está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las aguas abriré ríos. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Dios, para sus hijos, para sus escogidos, va a abrir fuentes de agua en cualquier lado. Donde menos esperamos, va a abrir una fuente de agua. Juan 7, miren lo que dice Juan 7. La palabra de Dios es poderosa, hermano. Juan 7, 37 y 38 dice: en el último y gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Del interior, si tú crees en el Señor, si tú buscas esa fuente de agua que es Jesucristo, de en tu interior va a correr ríos de agua de vida. El salmista tiene una gran necesidad de Dios.
Cuando tienes una aflicción, ¿qué clase de agua buscas? Cuando estás en un problema, ¿qué clase de agua estás buscando? Muchos buscan el alcohol, otros buscan las drogas, otros buscan los vicios. Buscan aguas equivocadas. Necesitas clamar por una gran necesidad de Dios. ¿A quién le clamas? Protección de tus enemigos. ¿A quién le estás clamando por agua? Solo Dios es la fuente de agua viva. Apocalipsis 21:6. Miren lo que dice Apocalipsis 21:6. Dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. ¿Tienes sed de Dios? Búscalo en su palabra. Busca al verdadero Dios. No busques imágenes. No busques equivocadamente. Busca al verdadero Dios, al Dios de Israel, al único Dios que puede darte vida, a Jesucristo. Él es la única fuente de vida. La Biblia, hermano, nos muestra historias verídicas de personas que no fueron a las aguas de vida, pero después que vieron a Jesús el crucificado, a Jesús el resucitado, todo cambió. Y vamos a ver una historia de esas. Vámonos al capítulo 4 del Evangelio de Juan. El capítulo 4 del Evangelio de Juan nos va a dar o nos narra una historia de esa. Está hablando, dice que Jesús viajaba hacia Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Quiero decirle que los judíos en ese tiempo de Jesús no se llevaban con los samaritanos. Para ellos viajar de Judá hasta Galilea tenían que dar una gran vuelta para no pasar por Samaria. Pero Jesús dice el versículo 4 de Juan 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y miren esta historia rapidito. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, versículo 5, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Si hablamos de los judíos, está hablando del mediodía, cuando el sol está más fuerte. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Esta mujer, hermano, esta mujer samaritana, ella, número uno, va al mediodía a buscar agua. En ese momento las mujeres, por la costumbre judía, no buscaban agua. Las mujeres buscaban agua, era temprano en la mañana o después de las 6 de la tarde, en la fresca. Ellos no iban al sol. Pero esta mujer evadía a las otras mujeres del pueblo. ¿Por qué ella evadía a las mujeres del pueblo? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué evadía a las mujeres del pueblo? Y eso lo podemos ver en los versículos 17, que Jesús le dice a ella. Versículo 16, ahí podemos ver la respuesta por qué esta mujer evadía a las otras mujeres.
Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has hecho en verdad. Aquí estamos viendo que la mujer se puede decir que era prostituta o andaba con hombres. Y esta mujer, por su vergüenza, no podía ir a buscar agua en el momento que las otras mujeres iban a buscar agua. Y ella trataba de ir en el tiempo más caluroso, a las 12 del día, para no encontrarse con nadie en el pozo. Pero ese día, cuando ella llegó a buscar esa agua que después iba a tener más sed, se encuentra con la fuente de vida, que es Jesús. Y miren lo que dice el versículo. Usted puede leer en su casa lo demás. Jesús le dice en el versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, porque ella no fue a buscar el agua de vida. Pero Jesús ahora se la ofrece. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, Jesús le va a dar, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Aquí la mujer dice, Señor, dame de esa agua. Ojalá tú le pidas esa agua al Señor. En ese momento, cuando esa mujer llega a ese pozo, iba con problemas inmensos. Iba con mucha aflicción. Se sentía avergonzada, se sentía que nadie la amaba. Pero se encuentra con el dador de la vida. Se encuentra con Jesucristo. Y Jesucristo le brinda el agua de vida eterna. Y ella no pierde la oportunidad. Ella le dice, dame de esa agua. No sé qué tú estás esperando. Pero el Señor hoy te está diciendo, aquí está el agua. El siervo, hermano, brama por las corrientes de agua. Nosotros tenemos que clamar por esa agua de vida. Tenemos que buscar esa agua de vida. Todos nacimos, hermanos. Todos nacimos en pecado. Pero Dios quiere que te limpies. Jesús quiere que seas limpiado y que te sacies con sus aguas y te llenes de su presencia. Juan, el versículo 15, así como Jesús le dijo a la mujer, ¿quieres del agua? Ella dijo, dame esa agua. Así tienes que pedirle al Señor, dame esa agua. Todos necesitamos limpiarnos, hermano. Dice Romanos capítulo 3 que todos merecíamos la muerte. Todos éramos pecadores. Pero muchos hoy día somos limpiados por esa agua. Por esa agua que solo da nuestro Señor Jesucristo. Quiero que veamos Ezequiel 36. Tremendo esta palabra poderosa de nuestro Dios. Ezequiel 36. Versículos 25 y 27. Miren lo que dice esta palabra. Ezequiel 35, 25 al 27. Quiero decirle que dice, esparciré. Escuchen esto, hermano. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. El Señor puede limpiarte. El Señor puede sacar ese corazón arrogante. Ese corazón lleno de ira. Ese corazón que no encuentra paz. Puedes sacarlo y ponerte un corazón de carne. El Espíritu Santo
puede regenerar tu vida. Y dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y lo pondré por obra. Dios puede poner dentro de ti un corazón de carne, para que puedas obedecer sus mandamientos, para que puedas obedecer sus estatutos. Busca al Señor, busca a Cristo, que es la fuente de agua viva. Así como el siervo tiene sed profunda, nosotros también debemos de tener esa sed profunda por el Señor. Número 2. Vamos a ver el segundo de las enseñanzas, de las razones por qué el siervo brama. Y está en el versículo 3 y el versículo 4 de Salmos 42. Dice la palabra, versículos 3 y 4. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui en la multitud y lo conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. Porque tus enemigos, mira hermano, la segunda razón que el siervo brama es porque los enemigos le dicen, ¿dónde está tu Dios? Yo no sé cuál era el problema del salmista, pero él está atravesando un momento de sufrimiento muy fuerte. Y lo más triste, cuando tú estás pasando un momento de sufrimiento, tus amigos, entre comillas, tus amistades, entre comillas, te dicen, ¿y dónde está tu Dios? ¿Tú no vas a la iglesia todos los domingos? ¿Tú no lees la Biblia todos los domingos? ¿Dónde está tu Dios? Los enemigos se burlan de uno. Los enemigos se burlan de uno. Y quiero decirte una cosa. Cuando tú estás metido en el estrés, metido en la inseguridad, metido en el miedo, eso que dicen los médicos, psicólogos, los psiquiatras, dicen que tú estás en pánico. Es tu propio enemigo que te está diciendo que tú estás en pánico. Y te vas sumergiendo en ese túnel que después para salir es un problema. Y tú mismo te preguntas, ¿dónde está mi Dios que no me rescata? ¿Qué dice 1 Timoteo 4:16? Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado. Porque tu enemigo interno te va a decir dónde está tu Dios. Y cuando tú piensas eso, los enemigos externos también van a decir, ¿dónde está tu Dios? Y vas a ser derrotado por no creer en el dador de esa agua de vida, que es Jesucristo. Dice el versículo 4 que el salmista recuerda cuando iba al templo y a la presencia de Dios. Él recuerda, dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Qué lindo cuando íbamos al templo. Tenemos ya 3 meses que no vamos al templo. Llenos de alegría, de gozo. Yo siempre le digo a la iglesia, cada vez que íbamos al templo, hoy es un día de fiesta porque los estoy viendo y estamos alabando a Dios como congregación. Quiero decirle que no olvidemos eso. Hoy tú no puedes estar metido en depresión. Hoy tú no puedes estar metido en pánico. Porque el Dios que está en el templo con la iglesia, está en la iglesia de hoy que somos nosotros. Él no se ha ido. Él está aquí. Él sigue estando con nosotros. Lleno de agua viva. Lleno de agua cristalina de vida para nosotros.
¿Dios está lejos? No, Dios no está lejos. ¿Las aguas están lejos? No, las aguas están cerca. Hay veces que pensamos que el Señor no puede solucionar nuestros problemas y estamos tan equivocados. Pensamos que el Señor está muy lejos. No, Él no puede solucionar este problema que tengo yo. Y estamos equivocados. Vamos a ver el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Juan 16:33? El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Miren lo que dice este versículo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El Señor solo te va a dar paz. En el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El Señor del agua viva ha vencido el mundo. Debemos de confiar, hermano. Vamos a buscar Josué, el libro de Josué en el Antiguo Testamento ahora. El libro de Josué. ¿Qué nos dice el libro de Josué? Miren lo que dice en el capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 5. Es tremendo, hermano. Dice el versículo 5, Josué 1:5. Nadie, escucha esto, hermano. Sal de la depresión que está viviendo. Nadie, ni un virus, ningún enemigo externo. El virus COVID-19 es mandado por Satanás para debilitarnos, para debilitar la iglesia de Jesucristo, que es la única que puede ponerle un alto a este virus. Ningún gobierno puede ponerle un alto al virus. Solamente Dios. Y la iglesia tiene que pararse, creyendo en Jesucristo. Y dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Tienes que creer que Jesús está ahí. Tienes que creer que Él está siempre contigo. No podemos temer, hermano. Sí, tenemos que cuidarnos. Sí, tenemos que cuidarnos. Tenemos que obedecer las normas sanitarias. Sí, tenemos que obedecer las normas sanitarias. Tenemos que salir solamente por alimento o por una emergencia. Sí, tenemos que hacerlo. Pero tenemos que postrarnos en oración día y noche. Clamar por el Dios que puede darte vida. Y clamar por esa fuente de agua de vida. Nuestro Dios nunca nos dejará. Jamás nos dejará. Número 3. ¿Por qué clama este siervo? Dice el versículo 5 y el versículo 6. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y se turba dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra de Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. El tercer punto, por qué el siervo brama, es porque dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? El enemigo interno, hermano. Quiero darle una pequeña historia rapidito de un gran profeta que venció a los sacerdotes de Baal y de Acera en el monte Carmelo. Por medio de este profeta, Dios mandó fuego y consumió el holocausto. Ese es Elías. Él tuvo una gran victoria. Después él oró por la lluvia y descendió lluvia. Habían pasado 3 años y medio que no llovía. Todo esto lo hizo. Pero después que pasó todo esto, y usted puede verlo en Primera de Reyes 19,
la esposa del rey Jezabel le manda a decir: voy a matarte. Voy a matarte. Y dice que Elías se turbó. Elías fue al desierto y se metió debajo de un enebro. Y debajo de ese enebro él le dice a Dios: quítame la vida. Porque el enemigo número uno de nosotros es nuestra propia concupiscencia. Ese enemigo te va a decir: tú no puedes hacer nada. Ese enemigo te va a decir: no tienes fuerza para nada. Pero Dios saca a Elías de ese enebro y lo lleva nuevamente a la victoria. Quiero que busquemos al Señor. En medio de la turbación, clama y ruégale al Dios. El abatimiento es encontrarse turbado, es encontrarse con temor. ¿Qué dijo Jesús en medio de su aflicción? El Señor tuvo un tiempo de aflicción. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 12. Tremendo. Jesús pasó por todas nuestras necesidades. Él sabe cómo tú te sientes hoy, si estás abatido, si estás en depresión. Jesús pasó por ahí. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27, dice la palabra: ahora está turbada mi alma. El mismo Jesús está hablando en el versículo este. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Vamos a pasar por problemas, sí. Sí. Pero Jesús, que ya pasó por eso, tiene la fuente de agua viva. Tiene la fuente de agua viva. Vamos a ver Hebreos 12, del 2 al 4. Hebreos 12, del 2 al 4. Vamos a ver otro versículo que dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él pasó todo eso. Él te va a ayudar en tus momentos difíciles. Vamos al punto número 4. ¿Por qué brama? ¿Por qué brama el siervo? Y el punto número 5 es el versículo 7 de Salmo 42. Dice el Salmo 42, versículo 7. Dice: un abismo llama a otro a la voz de su cascada. Todas las ondas y sus olas han pasado sobre mí. ¿Cómo podemos interpretar este versículo? Pareciera que encontró las aguas. Sí, el siervo ahora brama porque encontró las aguas. Él va a ser limpiado. El siervo se va a sumergir en las aguas para ser limpiado. Tú también tienes que encontrar las aguas. Y te voy a decir qué va a pasar cuando tú encuentras tus aguas. Las aguas de Jesucristo. Vamos a ver un versículo paralelo a este. Y es en los profetas menores, Antiguo Testamento. Y vamos a hablar de Jonás. Jonás capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra del Señor: me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás, por su rebeldía, es castigado. Jonás, por su arrogancia, es castigado. Jonás, por ser gruñón, es castigado. Jonás, por su desobediencia, es castigado. Jonás, por llenarse de ira, es castigado. Y dentro de un gran pez es metido en las profundidades del mar.
Pero en ese mar es limpiado. En esas profundidades limpiado. Asimismo, nosotros cuando encontremos la fuente de vida, que es Jesucristo, Él nos va a limpiar. Pero tenemos que pasar un proceso doloroso. Así como la plata y el oro, para limpiarlo hay que pasarlo por fuego. Asimismo nosotros tenemos que pasar sufrimientos. Dice Pablo, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Es necesario, hermano. Es necesario pasar, como dice el salmista aquí, en este versículo 7, un abismo llama a otro a la voz de tu cascada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Él lo está limpiando. Él lo está rescatando, hermano. Quiero que veamos Hebreos 12. Hebreos 12:5. ¿Qué dice Hebreos? Tremendo. Hebreos 12:5. Miren lo que dice. Al 10. Dice la palabra: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es necesario pasar por muchas tribulaciones, por muchos problemas, para vivir en santidad, para llegar a esa santidad que solo Dios nos puede dar. Solo Él nos puede dar. Dios nos va a azotar, hermano. Dios nos va a azotar en esa limpieza. Cuando nos metamos en las profundidades del agua de vida de Cristo, Dios nos va a azotar. Hasta cuando entremos en razón. Hasta cuando transformemos nuestras mentes y dejemos de pensar en nuestros sentimientos y en nuestros razonamientos y veamos la palabra de vida. No es lo que yo pienso ni lo que tú piensas. No es un evangelio barato. Es el evangelio de Jesucristo que debemos de seguir. Y de esa forma vamos a ser limpiados y nos vamos a cuidar. Y vamos a poder enfrentar a nuestros enemigos internos y nuestros enemigos externos. Por medio de la corrección de Dios llegamos a la santidad. Y número 5. ¿Por qué brama el siervo? Vamos a ver el versículo 5 y el versículo 6, ya para terminar. Versículo 5 y el versículo 11. El versículo 5 y el 11 del Salmo 42. Dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Ese es el tema de este mensaje. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Y el versículo 11 dice lo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Cuando leemos el Salmo 42 y el Salmo 43, vamos a ver que están unidos estos dos salmos. Si lo lees, vas a encontrar 3 veces esta expresión. Y vas a encontrar: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? 3 veces vas a ver, nos dice que podemos ser turbados. Pero también 3 veces nos va a decir que podemos dejar de ser turbados por medio de la salvación de Cristo en nuestras vidas. Clama, brama como el siervo, clama para
para saber esperar en Dios. Como conclusión, hermano y amigo, donde me estés viendo, en cualquier lugar donde estés en estos momentos, clama a Jesucristo, que es el único que te puede dar vida. Debes de clamar para saber esperar en el Señor. El salmista es contundente. El salmista dice: espera en Dios porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Él es contundente. Es verdad que sí que fallamos. Y muchas veces se burlan por eso y nos llegan a preguntar: ¿dónde está tu Dios? Quiero decirte que nunca Dios te va a dejar. Si tú eres su hijo, si tú has buscado esa agua de vida, Él no te va a dejar. Deshonramos a Dios muchas veces en medio de las circunstancias. Muchas veces nos metemos en el túnel del miedo. Muchas veces nos metemos en el túnel de la duda y deshonramos a Dios. No solo con nuestro estilo de vida, vamos a deshonrar a Dios con nuestro estilo de vida, sino cuando reprochamos a Él. Cuando le decimos: Señor, ¿por qué me hiciste esto? Muchas veces acusamos a Dios que por culpa de Él estamos metidos en un problema. Son nuestras propias concupiscencias, nuestro enemigo interno. Y el enemigo externo se aprovecha de nuestras debilidades. No culpemos a Dios más de lo que tú estás pasando hoy. No culpemos a Dios. Confía en Dios. Busca esas aguas que solo Él puede dar. El salmista está clamando: esperar en Dios. Oh alma mía. Él mismo le está diciendo, el mismo salmista le dice a su alma: oh, espera en Dios. A su alma le está diciendo: espera en Dios, porque aún he de alabarte. Espera en el tiempo perfecto de su respuesta. Espera el tiempo perfecto de su obra. Si no esperamos, es que no hemos aprendido a obedecer su palabra. Clama a Dios y dile: enséñame a esperar en ti. Quiero terminar con Lamentaciones. Capítulo 3, versículos 24 al 26. Y con esto terminamos. Lamentaciones 3, 24 al 26. Dice la palabra del Señor: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio. En silencio. Bueno es esperar en silencio, hermano, la salvación de Jehová. Hermano, busca a esas aguas de vida. Busca esas aguas de vida. Búscalas. Todavía estás a tiempo mientras hay vida y tiempo. Y si ya la buscaste, confía en Él. Él tiene la paz que tú necesitas en medio de este tiempo de tribulación, en este tiempo de pandemia, donde no hay seguridad de nada. Cristo tiene la seguridad. Vamos a despedirnos en oración, hermano. Dios lo bendiga donde usted esté, en cualquier lugar donde usted esté. Busca las aguas de vida, porque Cristo está al lado tuyo. Oremos. Padre celestial, Padre amado, Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. Solo tú, Señor, tienes vida eterna. Padre, tu Hijo murió en la cruz del Calvario. Tu Hijo resucitó al tercer día. Él fue a preparar un lugar para nosotros en el cielo. Y está a tu diestra, Señor. Padre, lléname de esa agua de vida. Padre, te pido por cada uno de los que nos escuchan en este momento, que tu Espíritu Santo toque sus vidas.
Que tu Espíritu Santo limpie sus vidas, Señor. Que sea quitado ese corazón de roca que lo impide ver a Jesús. Y sea puesto un corazón de carne en su lugar. Para que por medio de este corazón pueda reconocerte como Salvador. Y pueda obedecer tu palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice que la única manera que demostramos que somos salvos es cuando obedecemos tu palabra. Cuando obedecemos este libro, podemos imaginarnos otras cosas. Deja de adorar ídolos. Deja de adorarte a ti mismo, que es tu peor enemigo. Y busca al Señor. Busca a Jesucristo, que es la fuente de vida. Él va a proveerte esa agua limpia para limpiar tu vida. Él va a quitar todas las dudas que hay en tu vida. Busca al Señor. Busca a Jesucristo. Él está ahí esperándote. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, clamamos. La Iglesia Evangélica, el Maná de la Esperanza, clama por estas personas que no te conocen, para que tu Espíritu los transforme y sean regenerados y puedan ver la salvación que hay en ti. Te alabamos, Padre. Te damos toda la gloria, la honra. Te damos gracias por tu palabra poderosa, Señor, de este Salmo 42. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Que pases un excelente día.